Bueno, la charla, como dice Luis, se llama Tetris Driven Development. ¿Por qué no se llama así, no dice ese título en las slides? Pues es porque cuando me puse a hacer la charla me di cuenta que ilustrar lo de Tetris Driven Development pues requería muchísimo más trabajo del que yo pensaba. Entonces, lo que os quiero hablar hoy realmente no es de Elm como para enseñaros Elm, porque no tengo tiempo, no soy capaz en el tiempo que tengo de enseñaros Elm, no porque vosotros no entendáis, sino porque yo no soy capaz de explicarlo. Y sí quiero lo que quiero hacer un énfasis especial en por qué existen estos lenguajes funcionales y por qué, en mi opinión, la programación funcional sin estos lenguajes no tiene ningún sentido. Entonces, un poco quién soy yo. Mi nombre es Andler, en Twitter soy Andler también, por suerte esto de tener un nombre raro es que lo puedes utilizar en todos los sitios. Y profesionalmente he trabajado soy un desarrollador que aprendió por su cuenta, como muchísima gente. Dejé la carrera a medias y me dediqué a esto. Y entonces empecé por PHP, luego Python, luego JavaScript y actualmente estoy trabajando pues con Scala. Supuestamente esto es como un fichero Elm y cada línea es como una declaración de tipos en Elm, pero si eso se lo pasáis al compilador de Elm, pues va a dar type errors. Me di cuenta hace poco, así que esto es como mal empezamos. Pero bueno, espero que no vaya mal. Una llamada de atención: las críticas que va en la charla no es un rant sobre JavaScript ni una crítica a la comunidad, todo lo contrario. Lo que estoy intentando es vender la moto y que la gente de la comunidad de frontend, que son súper activos y hacen cosas, vamos, magníficas, pues cambiarles un poco el chip y vengan a la comunidad nuestra. Entonces, lo primero que quiero hablar es de por qué necesitamos un type system. Y esto lo estamos viendo poco a poco, ¿no? Tuvimos la época esta de type systems con Java, C, C++, y de pronto vemos que hubo todos estos lenguajes como que fueron oscurecidos completamente por los lenguajes dinámicos en el mundo web. El mundo web fue conquistado por primero PHP, Ruby, Python y ahora JavaScript, que se está metiendo en todos sitios. Pero poco a poco estamos volviendo a ver como que los lenguajes tipados están ganando terreno, ¿no? Están como TypeScript por aquí, Elm por allá, Haskell, que es un lenguaje que se inventó en 1986 se reunió el comité que creó Haskell. Sí, 1986, ese es el año en que yo nací, tengo 31 años. Java ni siquiera se había inventado, Java se inventó en el 95, así que imaginaos, y de pronto este lenguaje pues está ganando cada vez más popularidad. En estadísticas de Stack Overflow dicen que es el lenguaje más utilizado por la noche, porque la gente pues... dicen que Haskell es un lenguaje de los que todo el mundo habla pero nadie utiliza. Entonces, pero bueno, él elimina muchos de los problemas que tiene Haskell para penetrar y ser popular. Entonces, él sí que ves que en las conferencias estas de React y de Frontend, pues cada vez tiene un papel un poco más de que la gente ya hasta lo empieza a utilizar, porque he conocido ya más de una empresa aquí en Madrid que el desarrollo, todo el desarrollo en Frontend lo hacen en Elm, y eso es como, en serio, no me lo puedo creer. Pero bueno, esta charla va de eso: ¿por qué necesitamos un type system y por qué necesitamos estos lenguajes? ¿Por qué necesitamos un type system? Un poco a la historia de la programación vista desde un desarrollador de JavaScript. Esto es un poco ignorante esta historia de la programación, pero es graciosa. Teníamos el ensamblador, pero nadie podía programar en ensamblador porque eran unos problemas de mantenimiento brutales. Pasamos a C, pero nos dio otros problemas, que son unos problemas de manejo de memoria brutales. Pasamos a Java,
pero de pronto es muy verboso y tenemos problemas de expresividad. Para expresar cosas sencillas tenemos que utilizar mucho código, y luego volvemos a JavaScript, donde volvemos a tener problemas de mantenimiento. Resolvemos otras cosas, pero volvemos como al principio, ¿no? Ahora, bases de JavaScript, bases de código muy grandes, pues mantenerlas es un dolor de cabeza. Entonces el problema es que hay un límite en la cantidad de cosas que como desarrolladores que podemos manejar. Entonces, cada vez que llegamos a ese límite, lo que hacemos es lo que se hace con el hardware, que es elevar el nivel de abstracción. Pues tienes un transistor, pues cuando ya tienes muchos transistores que es imposible de manejar, pues haces un gate, y luego pues haces una unidad lógica, un procesador, un banco de memoria, y vas como creando niveles de abstracción que te permitan obviar los detalles de todo lo que estás trabajando. Entonces, el problema es que las abstracciones tienen un precio. Las abstracciones vienen con problemas de mantenimiento, con problemas de debugging y con una curva de aprendizaje. En JavaScript, que tiene un nivel de abstracción bastante superior comparado a C o Fortran o lenguajes de bajo nivel, no nos damos cuenta porque ya tenemos un entrenamiento para aproximarnos a esas abstracciones. Pero con lenguajes como Haskell o más funcionales que elevan aún más el nivel de abstracción, vemos que todo el mundo se queja del nivel de abstracción porque dice, joder, es que la curva de aprendizaje es brutal. Entonces, el problema es que la curva de aprendizaje se puede resolver. ¿Se puede resolver qué? Estudiando, con familiaridad. Mientras más veas una cosa y más la utilices, más natural te va a hacer a ti utilizarla. Es ley de vida, así funciona todo. El debugging, pues siempre se soluciona con el tooling. Y vamos, JavaScript es de los lenguajes que mejor tooling tiene en ese sentido. Pero el mantenimiento, el mantener el control en nuestra base de código, para resolverlo ya necesitamos algo bastante más específico, más avanzado. No nos vale con dedicarle tiempo o pensar bien las cosas, porque no sé cuántos de vosotros habéis tenido mi experiencia, pero mi experiencia es cada vez que empiezo un proyecto nuevo es como, vale, esta vez lo voy a hacer bien. Pero el bien ese nunca llega. Siempre a mitad de camino es como, joder, la he vuelto a liar. Entonces, antes de que penséis de que joder, viene esta aquí a hablar de lo pesado de otra vez, de que JavaScript no es escalable o de que lo que estamos haciendo está mal, simplemente quiero hacer un toque de atención, analizando cosas que han pasado en el pasado. La tecnología cambia muy rápido, extremadamente rápido, cada vez de hecho cambia más rápido todavía, pero la mente de las personas, todo lo contrario. Nosotros tendemos, incluso el más que está ahí en el pico de la ola, que se aprende todos los frameworks que salen a diario de JavaScript, hasta esa persona en un alto nivel es conservador. Entonces, cuando la gente programaba en código binario, se inventó el lenguaje Assembler, Assembler, que no, en castellano, ensamblador. Y recuerdo, es decir, estudiando esto, porque yo no vivía cuando ese tiempo, pero viendo una charla, recuerdo que el que daba la charla citaba a este hombre, que es John von Neumann. Este hombre es el que ideó la arquitectura que hoy todos los ordenadores personales siguen, que es la arquitectura von Neumann, y este hombre, cuando vio a unos de sus estudiantes utilizando ensamblador en su aula, lo primero, es decir, le regañó, y cuando le preguntaban por qué no quería utilizar ensamblador, este hombre decía, no veo la necesidad de utilizar otra cosa que no sea código de máquina. Este tío era un genio. Pero el problema es que seas tú un genio y que puedas ver todo como en Matrix a nivel binario no significa que sea una buena idea que todo el mundo lo haga. Necesitamos abstracciones, porque la gente como yo, más rezagada, no puede tener en su cabeza pues todo lo que está pasando a bajo nivel. Lo curioso es que los que inventaron ensamblador, luego cuando les enseñaron Fortran, dijeron lo mismo, en plan de, vaya, estos
se ha inventado un lenguaje. ¿Para qué necesito Fortran si tengo el ensamblador, ¿no? Y entonces este hombre, que es el inventor de Fortran, que se llama John Backus, este hombre le otorgaron la medalla, la Fields Medal es la de matemáticas, el Turing Award, es como el premio Nobel de computación, de ciencias de la computación. Se le otorgaron por haber inventado Fortran, que es el lenguaje actual en uso más antiguo. Es de los lenguajes estos, vamos, de los años 50, 60, es el único que se utiliza hoy a gran escala, comparado y junto a Lisp y bueno, otros más, ¿no? Pero este es el más antiguo. Y a este hombre, cuando le invitaron a dar su charla de recibir el premio Turing y hablar de que, lo bien que dice el compilador y tal, este hombre decidió hablar de otra cosa. Él, en vez de ir a hablar de mira cómo lo he petado, fue y lo que dijo fue: lo estamos haciendo todo mal. Y justo publicó un paper que se llama ¿Puede la programación ser liberada del estilo von Neumann?, que es donde habla de un lenguaje funcional que sea algebraico, que maximice la composición de las partes, que pueda razonar sobre él matemáticamente. Fue brutal el paper este cuando salió, porque es como, olvidaos todo lo que estáis haciendo, necesitamos esto si es que queremos escalar. Porque al paso que vamos no vamos a escalar. Vamos a estar con los mismos problemas siempre de bases de códigos que no sabemos cómo mantener, y la solución va a seguir siendo siempre, pues tienes que ser mejor programador. Yo no opino, y este hombre tampoco opinaba igual. Y es que la situación se repite. Programación imperativa contra programación funcional, programación con tipos dinámicos, programación con tipos estáticos, test contra sistemas de tipos, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que la programación funcional sea mejor que la imperativa, eso no es lo que quiero transmitir. Lo que quiero transmitir es que antes de adoptar una posición conservadora, primero exploréis la otra. Y solo cuando la exploréis, y más importante, la entendáis, decir, vale, me quedo en la posición que estoy por esto y por esto, pero no por simple espíritu conservador, porque es algo que no conozco, es algo que no entiendo, y como es algo que no conozco y no entiendo, me asusta y lo critico. No, eso es lo que hacen los conservadores en Estados Unidos o algo así, pero en programación no deberíamos ser así. Entonces, os voy a contar un poco sobre sistemas de tipos y métodos para garantizar la correctitud de un programa. Algo muy por encima, no voy a entrar en teoría ni nada de eso porque yo no lo sé, pero para que tengamos una idea de lo que quiero transmitir. Una, que nuestros programas se comporten correctamente es súper importante. En la programación web no lo notamos tanto porque dices, mis usuarios pueden perfectamente lidiar con errores, no es que sea un marcapasos y vaya a morir el usuario. Pero yo ahora estoy trabajando con tecnología mucho de más bajo nivel y ya quisiera yo que esas herramientas al menos y ese código tuviera la calidad de los desarrolladores que hacen frontend y que hacen web. Porque es que es peor aún. Y es código incluso más sensible, porque es código que está lidiando con tu tarjeta de crédito, es código que está lidiando con tu marcapasos, que sí puede hacer mucho daño. Entonces, esto es extremadamente importante. ¿Qué métodos existen formales para verificar que un programa funciona correctamente? Pues existen los lenguajes de especificación algebraicos, semántica de notación o algo así, no sé cómo traducirlo en español. La lógica de Joare, la lógica modal. Todo esto suena a chino, y si lo veis, más chino todavía, porque es matemática pura y dura. Entonces, para pobres mortales que tenemos que programar algo al final del día, pues lo que existe es métodos mucho más modestos en cuanto a potencia, pero mucho más livianos y más aplicables. Entre ellos están los model checkers, runtime monitoring,
pero el más popular de lejos son los type systems. Y esto es lo que quiero transmitir bien claro. Los type systems es el método más popular y más pragmático para verificar formalmente que un programa funciona en una forma determinada, esperada. Es decir, un type system es un sistema sintáctico tratable que prueba la ausencia de ciertos comportamientos que tú quieres eliminar de tu programa. Te garantiza eso. Por lo general, ¿cómo se valora un type system? Pues se valora entre fuerte, débil, estático o dinámico. Estos no son extremos, sino que es una escala de grises. Tú puedes estar en cualquier parte de esa gráfica. Estático y dinámico hay un poco de controversia, porque es que los dos hacen lo mismo. Simplemente varía lo fuerte o lo débil que lo hagan y en el momento en que lo hagan. Estático simplemente significa que el análisis de tipos se hace antes, en una etapa de compilación antes de ejecutar el programa. Dinámico hace exactamente lo mismo, pero en vez de hacerlo una etapa antes, lo hace mientras vas ejecutando el programa. Entonces, cuando escuchéis que JavaScript o Python o Ruby no tiene tipos, es mentira, sí los tienes. Simplemente que es el intérprete, mientras va ejecutando el programa, el que va tagueando los objetos que tiene en memoria de forma dinámica y dice, vale, yo sé que esto es un booleano, vale, sé que esto es un entero, y cuando me digas una operación, pues consulto esa etiqueta y puedo hacer las operaciones correspondientes al tipo, pero existen tipos. Y fuerte y débil simplemente significa fuerte. Cuando se habla de un sistema de tipos muy fuerte, se habla sobre todo de sistemas de tipos muy pedantes, donde prohíben las conversiones implícitas. Por ejemplo, 3 más olas, el número 3 más la cadena ola en el type system está prohibido. Es como la suma es solo para valores numéricos y los dos tienen que tener el mismo tipo. No se pueden sumar peras con manzanas. Los condicionales if, como condición solo acepto un true o un false, no me puedes pasar una cadena de caracteres y si tiene caracteres o está vacía devuelvo una cosa u otra. Es como mucho más estricto en ese sentido. Mientras sistemas de tipos muy débiles, pues 3 más sola, pues intentan ahí juntarte, convertirte uno a 3 o convertirte el otro a string y hacerte concatenación. O si le dices if hola, dice, vale, pues la cadena está vacía, devuelvo false y si no, devuelvo true. Y entonces, para que os hagáis una idea, Haskell y Elm son sistemas de tipo, tienen sistemas de tipo estático muy fuerte. Java y C++ son estáticos, pero no tienen un sistema de tipos tan fuerte como estos lenguajes. De la parte dinámica tenemos Python y JavaScript, que son dinámicos pero débiles, pero Python es un poco más fuerte que JavaScript, porque prohíbe más cosas que JavaScript, y Erlang es un lenguaje dinámico incluso más fuerte que Python y que JavaScript. Entonces, un sistema de tipos también es conservador, y es porque un sistema de tipos puede probar que la ausencia de ciertos comportamientos, pero no la presencia de esos comportamientos. Y esto lo digo para desmitificar la guerra entre sistema de tipos y test, porque los test precisamente hacen lo contrario. Los test no te demuestran la ausencia de bugs. Los test lo que te pueden demostrar es la presencia de algún bug. Entonces, cuando escuchéis que sistemas de tipos no hacen falta cuando tienes test o test no hacen falta cuando tienes sistemas de tipos, pues es mentira, los dos se complementan. Entonces, ¿para qué sirve un sistema de tipos? Pues para detectar errores, obviamente, como documentación, porque ahora tienes tus funciones donde ves, vale, esto recibe un entero y una cadena de caracteres, pues sé que si le intento pasar un objeto que no cumple esa especificación, pues el compilador me lo va a avisar. Y me está quitando trabajo de escribir test defensivos, que muchas veces tenemos que escribir. Como abstracción, porque una vez que yo cree mi objeto o mi composición de funciones tipada, yo estoy demostrando de que todo lo que he compuesto compone a nivel de tipos.
y si cambio alguna pieza, el compilador lo va a detectar. Entonces, para construir abstracciones y asegurarme que esas abstracciones van a seguir funcionando, pues los sistemas de tipo también me ayudan. Language safety, que simplemente es, por ejemplo, en C, el sistema de tipos no te cuida de acceder a una región de memoria inválida, pero en sistemas de tipos como Java o JavaScript o Python, pues el sistema de tipos, incluso aunque sea dinámico, sí cuida de que tú no puedes acceder a partes de memoria que no puedes. Entonces, por eso se dice que el lenguaje es safety, safe, no sé, seguro, eso. Y eficiencia, porque, y a esto por lo que voy en las siguientes slides, veremos por qué eficiencia. Abstracción y eficiencia son claves para una programación funcional efectiva. Y cuando hablo de programación funcional, hablo de, yo quiero construir mi programa entero que sea una composición de funciones referencialmente transparentes. No estoy hablando de utilizar map, filter o lambdas. Ese es el marketing que se está llevando. Mira, Java 8 tiene lambdas, o JavaScript tiene lambdas, o tiene arrow functions. Me da igual. Eso no me ayuda a la programación funcional que yo quiero hacer, que es componer funciones y que mi programa sea una composición de funciones. ¿Pero por qué doy la chapa de la programación funcional otra vez? Porque para mí, programación funcional con sistemas de tipos y con testing es ya la bomba. Es lo más avanzado que yo puedo encontrar y valorar en estos momentos en esta profesión. Entonces, un poco por qué doy la chapa de la programación funcional otra vez. ¿Cuáles son las ventajas de la programación funcional? Primero, las funciones son extremadamente simples. Tienes una entrada y tienes una salida. Pero no una entrada, a veces que nos liamos la cabeza, joder, es que en JavaScript tengo una función que recibe 3 cosas, no una. Tú puedes ver lo que recibe una función en JavaScript como una única cosa. Si simplemente dices lo que estoy recibiendo es una tupla de valores, ya está, recibes una sola cosa. Y la salida, pues aunque devuelvas un array, aunque devuelvas una lista, estás devolviendo un solo objeto, simplemente que está compuesto de otros objetos. Las funciones son declarativas. Una vez que tú tengas tu función construida, y ojo que hablo de las funciones matemáticas, las funciones que no hacen nada, no hacen nada entre la entrada y la salida que no esté reflejado en la propia función. Si no, una función que reciba un entero, lo multiplique por 2, pero de por medio te haga una query a la base de datos, no es una función, eso es un procedimiento. Yo hablo de funciones que son referencialmente transparentes, que recibo una entrada, con esa entrada proceso lo que tengo que hacer y te devuelve una salida en base a esa entrada, pero nada más. ¿Por qué? Porque yo simplemente puedo olvidarme de esa función, la puedo tratar como una caja negra, digo, pues ya está. Donde antes tenía el input ahora tengo el output y la puedo desaparecer sin preocuparme de cómo funciona por dentro. Y la tercera y más importante es que las funciones siempre componen. Si tengo esto es por matemáticas, si tengo una función de A a B y una función de B a C, por matemáticas existe una función de A a C que es la composición de estas dos funciones. Y siempre, en la programación orientada a objetos, los objetos componen, pero no puedes decir que siempre componen. Los objetos componen, bueno, depende de cómo estén diseñados, depende de cómo lo haya hecho. No es tan directo como decir, bueno, si la función es la salida de uno es lo mismo que la entrada de otro, pues ya está, existe. Y para mí es que la composición es la única herramienta definitiva que tenemos para manejar la complejidad en nuestros programas. Eso ya lo hemos demostrado a nivel de hardware. Es decir, hardware simplemente es una composición brutal de transistores. Pues, precisamente si cada transistor de esto hiciera cosas raras y cambiara a otros transistores por su cuenta, pues yo creo que todavía estaríamos bastante más atrás en el tema de cómo de adelantado estarían
el hardware a estas alturas. Entonces, el problema es que la programación funcional tiene unos costes, y unos costes nada despreciables. Problemas de la programación funcional en lenguajes que no han sido diseñados para la programación funcional. Primero, no tenemos una cosa que se llama tail call elimination. ¿Qué significa el tail call elimination? Es que cada vez que yo ya en un lenguaje que se está en un programa que se está ejecutando, llamo una función, pues esa función ocupa un poco de memoria. Si esta función llama a otra, ocupa otra memoria. Entonces, se va creando un stack, una pila de llamadas de función que, como siga así, va a llegar un punto en que el stack este va a reventar y te va a dar un stack overflow. Los lenguajes funcionales optimizan las funciones, la composición de funciones para que eso no pase. Y esa composición de funciones se convierte en un while loop o en un jump a nivel de procesador o algo así. Entonces, aun cuando os digan JavaScript está haciendo programación funcional, pero si la llevas a un extremo, probablemente te explote el Stack Overflow. Problemas de performance, es decir, llamar a funciones es costoso. Es decir, cada vez que llamas una función, el lenguaje tiene que guardar más variables, tiene que guardar más variables en una llamada, recordar a dónde tiene que saltar cuando termine la llamada actual. Los lenguajes funcionales lo que hacen es coger las funciones y aplanarlas. Es decir, si yo tengo una función A que llama una función B, que llama una función C, simplemente lo que hago en la función A, la llamada reemplazarla por el cuerpo de la B, y la llamada de la B a la C reemplazarla por el cuerpo de la C. Y es como si mi programa, que es una composición de funciones, al final cuando está compilado, fuese una función inmensa, pero que carece de todo el overhead de llamar a funciones. Entonces, podemos hacer programación funcional en JavaScript, en Python, en Ruby, pero es costoso porque cada vez que creemos una función y la llamemos, estamos siendo más ineficientes que si utilizamos programación orientada a objetos en esos lenguajes como para lo que fueron diseñados. Y también que introducimos más indirección aún por los objetos. Cada vez que metemos un objeto dentro de otro simplemente para garantizar un tipo de type safety como en Java o en Scala, estamos añadiendo una capa de indirección en los objetos que se crean en el runtime. Entonces, los lenguajes funcionales, otra vez, te dan mecanismos para decir, a nivel de sistema de tipos, a nivel de comprobar que los tipos, la composición de tu programa es correcta, te permito crear estos tipos, pero cuando lo compile esos tipos los elimino. Y donde antes tenías, pues, edad de persona, donde compruebas que a lo mejor la edad de la persona esté entre 0 y 100 años o 150 años, pues lo que haces es eliminar esa caja, esa indirección, y simplemente en el lenguaje, en el programa compilado final, simplemente es un entero, nativo, y te quitas la capa de indirección. Entonces, para demostraros, esto es una función JavaScript, ¿no? Que simplemente dice, voy a llamarme a mí mismo las veces que me digas. Cuando veo que ya me he llamado, cuando las veces que de llamarme es menor que 1, pues simplemente digo, vale, ya he terminado, y si no, pues me llamo hasta que termine. Entonces, si yo solo llamo con 18.000 veces en Node, pues mira lo que me salta ahí, ¡pum! El stack ha reventado porque es que me he llamado tantas veces y he creado tantas capas en la pila esta, que es que ya no tengo memoria para más. Y esto es lo mismo, pero en Elm. En Elm tengo la misma función y no la llamo con 18.000 veces, la llamo 100.000 veces. Y la función termina perfectamente. Y es como, ¿pero por qué? Si Elm compila JavaScript, ¿qué pasa? Aquí hay una trampa. Y es que la trampa es que Elm es un lenguaje funcional, pero que te da abstracciones por las que yo no quiero pagar en tiempo de ejecución. Son abstracciones que quiero tener cuando diseño el programa, pero no por las que quiero pagar en eficiencia de mi programa. Entonces, cuando él compila, lo que vemos es que esa llamada recursiva se ha convertido en un while loop. Y un while loop es totalmente stack safe. Si no revienta la pila las veces que lo llame. Entonces, lo que pasa con todos estos lenguajes dinámicos es, primero, estaba la 10ª regla de Greenspan que decía,
Un lenguaje suficientemente complicado en C o en Fortran va a contener pues una implementación poco especificada, llena de bugs y ad hoc de Common Lisp. Pero hay un corolario a eso de Gradford, que es inventado, pero bueno, de Gradford y Steele, que dice, pues cualquier biblioteca o librería de JavaScript suficientemente interesante, pues va a contener una media implementación llena de bugs, lenta, ineficiente y ad hoc de Haskell. Y el problema es, la programación funcional es genial, pero fuera de lenguajes funcionales es extremadamente costosa. Y ese es el mayor punto de ventas de Elm, de PureScript, de Haskell, que es que tienes que, si quieres hacer programación funcional, tienes que construir tu programa desde el inicio para eso. No puedes hacer programación funcional donde quieras. Bueno, lo puedes hacer, pero tiene unos problemas de escalabilidad y de eficiencia brutales. Entonces, ¿por qué Elm? Pues Elm es un lenguaje se dice puramente funcional porque veremos por qué, enfocado a la programación web, específicamente de frontend, que te obliga a utilizar funciones totales, que ahora veremos qué es, y que es aclamado por tener cero errores en tiempo de ejecución. Errores en tiempo de ejecución dice errores inesperados. De que tú puedes hacer un programa en Elm y que a lo mejor te tiene que dar como respuesta 5 y a lo mejor te da 2. Eso el lenguaje no lo puede detectar. Él solo simplemente te dice, donde querías un entero, yo te doy un entero. Pero luego, si es el entero que tú quieres, eso ya lo tienes que resolver con test. Resolver eso a nivel de tipos es mucho más complicado. Hay lenguajes que lo hacen, como Agda, Coq, pero son lenguajes que son de investigación, no son lenguajes para utilizar en la práctica, y utilizan algo que se llama tipos dependientes, que no sé si os suena, pero que él dice, yo solo me preocupo de que el usuario no le salga un definer is not a function o algo así. Por lo demás, que el lenguaje la respuesta correcta, pues ya eso es otro problema. Y os voy a hablar de qué es una función total y una función parcial. ¿Alguien sabe qué es una función parcial o total? Vale. Función total. Tenemos un conjunto de salida que se llama el dominio y un conjunto de llegada que se llama el rango o la imagen, que son todos que tienen valor, no me acuerdo, rango o imagen, algo así. Lo importante es el dominio. Cuando tu función está definida para todos los objetos del dominio, dices que tu función es total. Por ejemplo, la función length en Elm, que tiene este tipo, o en JavaScript, que tiene el mismo tipo, que es simplemente tú me das una lista de lo que sea y yo cuento cuántos elementos hay esa lista. Esa función funciona para cualquier lista. Tú me puedes pasar una lista vacía, una lista con 3 elementos, con 1000, con 100.000, y yo te voy a contar sistemáticamente cuántos elementos tiene y te voy a decir, tiene 0, tiene 100, tiene 500. Por tanto, es una función que siempre te va a dar un entero para cualquier lista que le des. En cambio, una función parcial como head, que simplemente te devuelve el primer elemento de una lista, ¿qué problema tiene? Que cuando le paso una lista vacía, ¿qué valor me da? Es decir, si tengo una lista de nombres de personas, si yo le paso la lista vacía y le digo, dame el primer elemento, ¿qué me va a devolver? Sí, o se fabrica un nombre de persona que no existe, o tenemos que recurrir a la brutalidad, ¿no? Que es, tenemos que inventar un valor especial, un valor que se llama null, y tratarlo como bueno, este valor donde necesitabas un nombre de persona, pues mira, no tengo un nombre de persona, pero toma, te doy un null y ya está, sigue para adelante. El problema que con ese valor null es que la estamos liando, porque lo que antes era nuestro conjunto de nombres de personas o de números, ahora le hemos añadido un nuevo elemento, que es null. Dice, bueno, pues, ¿qué más da? Hemos extendido el conjunto ese de un elemento más. El problema es que eso es una mentira. Estamos creando una función total, pero que no vale para nada.
Porque null no tiene las propiedades del resto de los objetos de ese conjunto. Yo a null no le puedo decir cuántos caracteres tienes, o no lo puedo sumar con otro número. Bueno, a lo mejor en JavaScript sí te deja sumarlo con otro número, pero tampoco tiene sentido. Entonces, si queremos coger el primer elemento de una lista y sumarlo con 3, eso en él no tiene ningún sentido, porque dice, es que no te puedo dar un número sumado con otra cosa que no es un número, pero que parece que sí. Null lo inventó este tío que se llama Tony Hoare y lo llama su error del billón de dólares. Así que imaginaos. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él dice, mira, no existe el null. Ya está. ¿Cómo resolvemos el problema del null entonces? Pues con un tipo que se llama maybe, que es simplemente es como una lista de un elemento. Yo tengo que devolver un nombre de persona, ¿no? Pero en vez de, si no lo tengo, porque no te lo puedo devolver, lo que te devuelvo es una lista vacía. Y si lo tengo, te devuelvo una lista de un elemento. Pero bueno, como la lista es como demasiado multipropósito para transmitir lo que queremos transmitir, que es simplemente tengo un valor o no tengo nada, pues por eso existe el tipo maybe, que es como si fuera la lista de máximo un elemento, ¿no? Entonces lo que yo hago es, los elementos que puedo devolver a, los contengo en otro tipo que solo tiene el valor nothing. Entonces, la función parcial que yo tenía, que convertí en total por el null, pero que eso no me valía para nada, ahora la he hecho total con este tipo, pero miremos cuál es la diferencia. La diferencia es que ahora la lista, cuando le pido el primer elemento, me devuelve un maybe de a lo mejor te devuelvo el primer elemento que había del mismo tipo que había dentro de la lista. Pero, ¿cuál es la diferencia con null? Que yo no te dejo tratar el elemento que te devuelve, el maybe A, no te dejo tratarlo como otro A. Tú tienes que saber que es un maybe A, y hay otra función en él que se llama con withDefault, que es como, si yo quiero de alguna forma extraer ese valor dentro del maybe, tengo que manejar el caso, te obligo a manejar el caso de que no exista. Y eso es lo que hace esa función. Te dice, tú solo puedes sacar el valor que existe aquí adentro si antes me das un valor que contemple el caso en que no esté. Entonces digo, vale, mira, en la operación de mi lenguaje, en mi lógica de negocio, pues quiero el primer elemento de esta lista, pero si no está, 0 me vale. Entonces, mi responsabilidad es que, mira, 0 me vale y yo estoy tomando esa decisión consciente, pero no la está tomando el lenguaje conmigo con un valor null que a lo mejor el runtime de JavaScript lo trata como 0 y me vale, pero en otros casos el 0 el null tratado como 0 no me vale para nada. Entonces esto es lo que te obliga a él. Todas las funciones en él son totales y te deja siempre, y las que no son totales y son convertidas a totales a través del maybe, te obliga a contemplar el caso, pues devolviéndote el tipo maybe. Y bueno, me estoy acercando un poco al final. Ahora lo que os quiero pues contar un poco de Elm y sobre todo los tipos de Elm. Y quiero daros una introducción a lo que son los tipos, ¿no? Porque siempre digo, ¿pero qué son los tipos? Pues es súper sencillo. Un tipo es una colección de valores. Yo tengo aquí la colección de true y false, son solo dos valores que existen. ¿Y al conjunto de esos dos valores cómo le llamo? Pues le llamo bool. El tipo bool es la colección de valores que son solo el true y false. Y en esta jerga funcional, pues los elementos de esta colección se le llaman habitantes. Existe un tipo especial que se llama la tupla vacía, que solo tiene un habitante, que es la tupla vacía. Si tú creas una tupla vacía, el tipo de esa tupla es tupla vacía, y entonces como que en estos lenguajes funcionales se utiliza en los sitios donde quieres expresar un valor que solo puede ser ese valor, porque su conjunto solo tiene un valor. Entonces se utiliza mucho como un valor void o undefined en JavaScript. Y luego está el tipo empty o void, que es un tipo que no tiene habitantes. Es decir, nunca vas a poder crear un valor de ese tipo porque es que no existe.
simplemente estás dando un nombre a un conjunto vacío. Y en estos lenguajes funcionales este tipo pues tiene, en Elm se llama never, en Haskell tiene otro nombre, pues se usa para dejar claro en tu lenguaje qué partes, en qué ramas de tu programa, perdón, nunca se van a ejecutar, porque nunca te van a poder dar un valor de ese tipo porque no existe. Entonces esto un poco de terminología pues va a enculturar. Lo importante aquí es, los tipos son conjuntos de valores. Entonces, ¿cuáles son los tipos más comunes en Elm? Pues tenemos el tipo A a B. En Elm y en estos lenguajes funcionales, los nombres de los tipos pueden ser símbolos. Entonces, en vez de tener del tipo llamarse función con dos parámetros A y B, pues simplemente le llamaron flecha para que quedara más bonito. Y entonces simplemente es el tipo de todas las funciones de A a B. El tipo string es la colección de todas las cadenas de caracteres que puedo tener, que puedo inventar. Fijaos que las colecciones estas pueden ser infinitas. Sí, pueden ser infinitas y contables, como los números enteros, o infinitas, bueno, no técnicamente no son incontables porque los float tienen un límite en la especificación, pero bueno, al final, simplemente que un conjunto es una colección de valores que pueden ser infinitos o puede tener una aridad determinada, como en el caso de bool, que es solo true o false, es 2. El conjunto de todos los caracteres, estos lenguajes hacen una diferencia entre string, que son con doble comilla, y caracteres, que es solo un carácter con comillas simples. Bool, pues el tipo de los valores booleanos, que son solo true o false. Y number, que es un tipo especial en Elm, que simplemente puedo ser entero o flotante. Según me utilices, yo escojo qué tipo de los dos puedo utilizar. Entonces, ¿qué es un constructor? En esta jerga funcional, cuando hablamos de un tipo y de constructores, los constructores simplemente son las constantes o las funciones que crean valores de ese tipo. Por ejemplo, el tipo bool, un valor de tipo bool en él simplemente es utilizar la constante true o false. Sabemos que son constantes porque el nombre no tiene ningún carácter raro como A en minúscula y siempre empiezan por una letra en mayúscula. Entonces aquí simplemente es, hey, true, pues yo soy el constructor que representa el valor booleano de verdad. Y false, yo soy el que representa el valor booleano de mentira. ¿Y qué es una declaración de tipo? Pues el tipo bool está declarado así en Elm y en Haskell. Pues simplemente dice, bool, ¿qué puede ser? Pues puede ser la constante true o la constante false. Y ya está. Si luego en la consola interactiva de Elm escribís true, pues te dice, mira, true es true, pero su tipo es bool. Y si escribes false, dice false es false, pero su tipo es bool. Entonces es como el true o false de JavaScript. Entonces, estos tipos se llaman tipos primitivos porque si veis es solo o bool, o number, o float, es decir, no tienen ninguna variable que reciben. Entonces estos tipos son como piezas de un Lego, en plan de con estas piezas puedes construir otras, pero estas piezas no se pueden romper más. A diferencia de tipos compuestos, que estos tipos compuestos no definen un tipo en sí, sino definen la forma que un tipo tiene. Por ejemplo, sería extremadamente ineficiente que yo tuviera que declarar una lista para enteros, una lista para caracteres, una lista para strings, una lista para números. Mañana me creo el tipo persona y tengo que crear una lista para personas. Eso es inmanejable. Entonces, nosotros podemos crear código que simplemente le interesa saber si algo tiene forma de lista. Los componentes de esa lista nos da igual. Por ejemplo, si queremos contar el tamaño de una lista, si lo que tiene dentro son enteros o strings o caracteres, a mí me da igual. Yo solo quiero saber si es una lista para poder contar sus elementos. Entonces, estos tipos que definen formas son los que reciben, pues,
como variables en minúsculas. Por ejemplo, el tipo dupla que estoy declarando aquí, recibo un A y un B. Es decir, con A y B quiero decir que pueden ser distintos, pero a la misma vez pueden ser iguales. Entonces, si yo quiero construir una dupla de true y false, pues justamente he construido una dupla de dos valores booleanos. ¿Ve? Ay. Joder, el Mac. Espera, un segundo, por favor. Pero como dije que A y B podían ser distintos, pues puedo crear una dupla entre una cadena de caracteres y un carácter solamente. Entonces, estos tipos, lo importante es que definen la forma que va a tener mi tipo de datos, pero no se centran en los detalles de ese tipo de datos. Entonces nos da una cosa que se llama polimorfismo, que en programación orientada a objetos lo logramos con herencia, pero en estos lenguajes funcionales los logramos parametrizando, se llama, nuestras funciones. Simplemente esta función recibe una lista de A's y ya está. Como mi programa cuando ejecute no sabe qué es ese A, yo dentro de la función está garantizado que no voy a saber hacer nada con A, porque no sé qué tipo es, no puedo hacer ninguna operación sobre él. Entonces, él tiene otra cosa que se llama un type alias, que es un alias a un tipo. Pues simplemente, bool quiero que se llame también binary. Y cuando yo referencie binary, pues el compilador internamente va a decir, vale, binary era bool. Entonces me olvido binary y utilizo bool. Y también tienen lo que se llama record types, que es un poco para facilitar el uso con él, que es simplemente como una tupla, pero con nombres. En vez de posiciones, la primera posición un string y la segunda, pues a las posiciones les pongo nombres. Entonces simplemente, si creo un valor con x igual a full y y igual a false, pues automáticamente él infiere que el tipo de ese objeto, de ese valor, es simplemente la tupla nombrada donde los campos, uno tiene el nombre X y el otro tiene el nombre Y, pues con los tipos correspondientes. Si tenéis dudas, vamos, interrumpidme, decidme lo que sea. Y nos da como una sintaxis de acceso a atributos parecida a la de la orientación a objetos, pues que nos facilita un poco trabajar con estos objetos nesteados, ¿no? Que le digo, pues, de la tupla nombrada esta, dame el valor que está enlazado a la propiedad X. Pues mira, esa propiedad es foo y el tipo es string, que es justamente lo que te he dicho arriba, que X tiene que ser de tipo string. Y lo mismo con Y. Y pattern matching, que también lo estamos escuchando, Scala tiene pattern matching y pattern matching para todos lados. Pues pattern matching simplemente es, los constructores nos construyen un valor para un tipo, pero luego, como sabemos, luego el tipo que nosotros tenemos es, por ejemplo, bool. Tenemos un valor bool por ahí en nuestro programa pululando. ¿Cómo sabemos que ha sido construido con true o con false? Pues la forma de saberlo es con pattern matching. Pattern matching simplemente es, hacemos un matching entre el patrón que construyó el valor del tipo. En el caso de bool, si tenemos un valor full y decimos, ¿qué es mi valor booleano de, si ha sido construido con el constructor true? Pues mira, te digo, vale, ha sido construido con true. Y si detecto que ha sido con false, bueno, pues ha sido construido con false. Los strings, aunque parezca que no, cada vez que yo escribo una literal de string, estoy utilizando un constructor para construir un valor de tipo string. Y lo mismo puedo hacer pattern matching con eso. Puedo decir, oye, el constructor que te creó a ti valor string ha sido high. Pues si ha sido high, pues mira, sigo este branch de la condicional. Si no, y esto se utiliza mucho también, guión bajo es, vale, si te ha construido cualquier otra peña, me da igual quién ha sido, pues voy a seguir esta otra, y se suele poner al final. Y ya con esto pues tenemos un poco ahí introducción a él, más sintaxis. Realmente todo se basa en eso, pattern matching, saber un tipo cuando está construido, cuándo es un tipo primitivo, cuándo es un tipo que está compuesto por otros y que
describe una forma. Y he creado aquí unos ejemplos, un poco intentando seguir un razonamiento ahí de tipos, pero bueno, ya vosotros me diréis si ha sido un fracaso o no. Yo creo que lo va a ser, pero bueno. Entonces, vamos a crear una página con Elm hiper sencilla. Bueno, vamos a crear dos, la primera más sencilla que la segunda. Entonces, me creo mi fichero en Elm, y todos los programas en Elm tienen un punto de entrada, como tiene en C, que es una función que se llama main, y que solo puede tener un tipo determinado. Puede tener un tipo HTML, el contenido HTML es message, eso es como una variable, es como el contenido que tenga el HTML verse por adentro me da igual, yo simplemente me ocupo de que el tipo de afuera sea HTML, o puedes tener otro tipo SVG, y otro tipo que se llama program, que es para hacer otras cosas más avanzadas. Esto es HTML, es como estático. Entonces main me dice, oye, yo necesito un tipo de HTML. Y digo, joder, ¿qué función? Yo no me puedo construir un HTML de la nada. ¿Qué función en él existe que me dé un HTML a partir de algo que sí pueda fabricar de la nada? Y justo existe la función text esta, que dice, tú me das un string y yo te devuelvo un HTML de lo que sea. Y digo, joder, perfecto. Entonces voy a escribir aquí text de hello there y a ver si el compilador se lo traga. Y justo si ejecutas ese programa en él, pues te dice, hey, mira, he escrito esto en el navegador. Entonces un ejemplo un poco más, ¿cómo se llama? Más dinámico. Y es precisamente en el que entra el otro tipo que puede tener la función main, que es program. Program es un tipo que te da él, que te dice, si tú me das estas piezas que yo te pido, yo automáticamente te creo como un ciclo automático de detecto eventos, redibujo invoco tu función vista y lo que me devuelva tu función vista lo redibujo en la pantalla, que es un poco el unidirectional data flow que se habla mucho en React, Redux y todo esto que está de moda ahora. Entonces yo tengo el tipo de programa está parametrizado con 3 valores, Z, X y Y. Me da igual, el Z, X y Y lo escribo yo puedo poner ahí ABC o fulano, mengano y chiclano, ¿sabes? Y da igual, ese lo trae, mientras esté en minúsculas. Entonces digo, vale, hay una función en Elm que se llama beginner program que dice, tú me das una tupla nombrada con un valor, con un campo model de tipo X, pero el X tiene que ser el mismo que está allá arriba en el programa, declarado en el programa. Con un campo view que sea una función de X a HTML de Y, donde Y es lo mismo que está declarado en el tipo programa. Y una función update donde te paso un X y un Y y tú me devuelves un X. Tú me das esa tupla nombrada y yo te devuelvo un programa que sigue esta especificación, never X e Y. Digo, vale, perfecto. Pues te voy a agregar y voy a ver pues qué pongo en model, qué pongo en view, qué pongo en update. Pues sigo los tipos. El model tiene que ser X. X es lo que me dé la gana, ¿no? Es una variable, pues, qué sé, voy a utilizar true, a ver qué pasa. View tiene que recibir esa X y convertirla en HTML. Entonces digo, ¿cómo convierto un true a HTML de lo que sea? Pues primero tengo que convertir el true en string para luego pasárselo a la función text que tenía, que convertía un string en HTML, y vale, pues se lo engancho ahí. Esta sintaxis súper rara de un backslash, un parámetro y una flecha, esto es simplemente una lambda en Elm, como una función anónima en JavaScript. Y bueno, solo me falta update. Pues en update recibo un X, un Y, y tengo que devolver un nuevo X. Entonces, fijaos que digo, vale, recibo mi X de primer parámetro, que es la M. El ES me da igual lo que sea, así que lo ignoro. Y lo único que voy a hacer es, tú quieres otro X, ¿no? Que en mi caso es
El true, que es el tipo booleano, pues como devolverte otro booleano me da igual. Pues por entretenerme voy a negarlo. Cada vez que me llames lo voy a negar. Entonces, si intento ejecutar ese programa, me van a decir, oye, mira, que encontré algo que no funciona en tu programa, que es que la función beginnerProgram te devuelve un program never de bool y bool, porque bool los ha inferido a través del uso que yo le he dado, por el true ese que puse en model. Y tu programa me está diciendo que tiene que ser Z, X e Y. Entonces aquí, lo que pasa en estos lenguajes es que nos ayudan. Si yo estoy seguro de una anotación de tipos que he escrito, el lenguaje no va a sobrecargarla con la que él infiera, al revés. Si él ve que no machea, va a decir, bueno, mira, parece que tú sabes lo que estás haciendo y lo que tú has puesto no es lo que yo he inferido, así que, bueno, yo te lo digo y tú lo resuelves. Y bueno, como en este caso yo soy más incompetente que el compilador, pues lo que hago es, me borro la declaración de tipos de main que tenía y lo dejo sin la declaración de tipo y que utilice la que él infiere. Y si hago eso, cuando cargue el programa pinta true. Pero ¿cómo vuelvo esto ahora dinámico? ¿Sabes? ¿Cómo puedo hacer de que haga algo a la página? Pues digo, pues mira, en vez de utilizar la función text que te pinta simplemente un texto y ya no hace más nada, voy a utilizar un párrafo. Voy a utilizar el párrafo en la primera lista de argumentos, recibe una cosa que se llama lista de atributos, que son los atributos HTML de esa etiqueta. Y entonces quiero construir un tipo atributo que sea para el onClick. Entonces hay una función onClick que precisamente dice, tú me das un valor, lo que sea, y yo te lo convierto en un atributo de ese tipo. Y digo, vale, pues mira, cada vez que hagas onClick, yo voy a negar el valor que tengo para mi modelo, que es true, lo voy a negar a false o a true otra vez. Y eso tú conviértelo en un atributo para poderlo poner en esta lista de atributos que tengo en este hueco. Y cuando hago eso, pues simplemente vuelvo a refrescar la página y cada vez que haga clic, pues cambia a false. Y vuelvo a hacer clic y cambia a true. Y es todo como... No hay magia, es como... ¿Necesitas este tipo? Pues me pongo a ver la documentación. ¿Dónde está algo que me produzca ese tipo? Y todo lo que me produzca ese tipo es potencialmente lo puedo utilizar si puedo dar los parámetros de entrada que necesita. Entonces, un poco volviendo al principio. La programación funcional combinada con un buen sistema de tipos que te obligue a tener funciones totales maximiza las ventajas de los sistemas de tipos y de la programación funcional, porque hace explícito la gestión de efectos secundarios y te ayuda a traer los efectos secundarios a tu programa, pero bajo control. Es decir, ese es el problema de la programación imperativa, que los efectos secundarios no tenemos control sobre ellos, no tenemos control de cuándo decir cuándo pueden pasar y cuándo no. Son hilos infinitos, hilos invisibles que están ahí en nuestro programa y que cada vez que queremos aclararnos cómo está funcionando tenemos que seguir el rastro de las variables. Y esto para mí es primordial para poder gestionar la complejidad de un programa, para poder hacer un programa y tener la confianza de decir, lo he hecho mal, pues las partes que quiero refactorizar, lo refactorizo sin ningún miedo, que no tengo que reescribir todo desde el principio o decir, esto está mal hecho, hay que reescribirlo. Esta charla os he hablado de él, pero no quiero que se entienda como que él es la panacea. No existe bala de plata en este mundo y la programación funcional te da cosas a cambio de perder otras. Yo simplemente, no sé si es porque me estoy haciendo viejo o qué, pues cada vez valoro más que lo que yo haga en el tiempo de diseño esté garantizado que funcione en el tiempo de ejecución. Porque no quiero que, no sé, me daña un poco la autoestima, que me digan, joder, estás fallando esto, o peor aún, que te llamen un fin de semana o un día por la noche y te digan, oye, pues lo que has desplegado está roto, pues tienes que arreglarlo. Es como... No. ¿Recursos para esto? Pues está el sitio web de él, un curso de Pragmatic Studio, un libro súper duro que se llama Types and Programming Languages, que te enseña a implementar lenguajes
de forma totalmente formal y matemática, pero uno que sí os recomiendo encarecidamente si os queréis meter en este mundo es uno que se llama el pequeño ML. ML es un lenguaje que se llama Metalanguage, que es de los años 70 y pico, escrito por un tío que se llama Robin Milner, que es una eminencia en esto de programación funcional, y este es el lenguaje que inspiró, uno de los primeros lenguajes funcionales que inspiró a Elm, que inspiró a Haskell, que inspiró a los precursores de Haskell como Miranda, que inspiró a OCaml, que no sé si os suena, pero es un lenguaje también funcional que se utiliza mucho, y aparte que sigue un estilo de, si veis, no es un libro con mucho texto, sino es un libro que te va diciendo, ¿esto qué es? Pues esto es tal cosa, y esto otro qué es, y es como un método socrático así que poco a poco te va introduciendo a aprender estos conceptos un poco que cuando los ves por primera vez dices, ¿qué me estás contando? ¿No? Y el libro es completamente así, preguntas y respuestas, nada de contenido pesado. Y bueno, ya por último, pues eso es todo lo que tenía que contaros. Muchas gracias a la comunidad de Frontend por dejarnos dar las chapas aquí de funcional y de sistemas de tipos y tal. Y bueno, cualquier pregunta que tengáis, disparar ahora. ¿No?